este episodio habla de que tener una estrategia de marca no alcanza. ¿Por qué? Y las marcas son como el lenguaje, tienen una estructura, una lógica, un vocabulario, pero también tienen la capacidad de adaptarse, de sumar nuevas palabras, de evolucionar con quienes las usan. Y por eso las marcas más vivas no son las que se aferran al manual, como si fuera, no sé, la Biblia, sino las que saben cuándo es el momento de cambiar, porque el cambio también puede ser una forma de coherencia siempre que esté alineado con el propósito. Está en nuestras manos diseñar marcas vivas, que crezcan, que conecten, que inspiren y hacerlo con criterio. Hoy hablamos de coherencia sin rigidez, de emoción con intención, de expresiones locales sin perder el centro, de forma que nace del fondo y no al revés, de evolución sin traicionar el alma de la marca, y todos son desafíos reales a los que nos enfrentamos quienes hacemos marketing todos los días, ¿no? Playbook, Marketing para Marketers, el podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman. Presentado por Proteína Marketing. En el último tiempo, Iván, el director regional de marketing en una empresa de tecnología en expansión global, se sentía interpelado por un dilema. Uno que no había surgido de ningún análisis de matriz de posicionamiento ni había sido planteado en ninguna reunión. Su situación era esta. Él había impulsado el rebranding de su marca corporativa hacía 3 años. Había sido un trabajo profundo, bien pensado, liderado por una consultora de estrategia de renombre, que involucró tanto a la dirección como a su equipo de marketing. Fue un trabajo profundo que sumó conocimiento a partir de investigación de mercado, realizó workshops con clientes e incluyó análisis del discurso de la competencia. El resultado había sido muy satisfactorio. Una estrategia de marca clara, con declaración de propósito, personalidad definida, un tono de voz propio, una narrativa convincente y diferencial, y una arquitectura que tenía sentido para todos los mercados y un sistema visual potente que contenía todas las decisiones. Todo el trabajo había sido debidamente manualizado y compartido. El momento de relanzamiento y los primeros meses de la construcción habían sido impactantes y cohesivos. Pero algo había cambiado en el último año. La empresa había crecido rápido, demasiado rápido. Estaban presentes en 11 países, con 6 unidades de negocio, 4 idiomas distintos, canales de venta propios y de terceros, y un ecosistema digital que cada vez era más y más complejo. Y de repente, todo parecía desordenado. En algunas campañas la marca se veía impecable. En otras, estaba irreconocible. Se improvisaban colores, se adaptaban claims e incluso se inventaban submarcas. Lo peor para Iván fue cuando vio una presentación de ventas hecha por un equipo comercial de México con un logo recortado mal y utilizando unas tipografías que nunca había visto antes. En el mismo mes, una campaña en Brasil había usado una tonalidad de color institucional tan alejada de lo que se había definido que había ocasionado que algunos vendedores creyeran que les habían copiado la marca y que algunos clientes no identificaran la comunicación. Fue ahí cuando Iván se preguntó, ¿cómo puede ser que después de haber hecho todo tan bien, con los tiempos correctos, con tanta inversión y pensamiento detrás, no consiga tener una construcción prolija? ¿Qué palanca me falta accionar? Hola, soy Lula Sarte, marketer, actriz de voz, locutora nacional, madre de 2 y miembro del equipo de Proteína Marketing. Y esto es Playbook. Tener una estrategia de marca y una identidad que la refleje es solo el primer paso. La marca se construye en el día a día, en la manera en cómo se interpretan, se adaptan y se viven esas decisiones. Como sabemos, la marca necesita ser construida de manera coherente en cada punto de contacto. Pero, ¿cómo se gestiona la coherencia cuando todo cambia todo el tiempo? Cuando los touchpoints son decenas y en algunos casos cientos o miles. Cada vez más, las marcas se enfrentan el desafío de lograr un posicionamiento robusto y consistente cuando los equipos y los canales se multiplican y el tiempo apremia. Por eso,
Queremos hablar de los desafíos en la construcción de marcas que tienen que ver con el hacer de marketing más habitual y cotidiano. Hoy no vamos a volver sobre qué es una marca, cuál es su rol y cómo se define una estrategia de marca. Tampoco vamos a cubrir cómo hacemos el trabajo clásico de posicionamiento. ¿Por qué no? Bueno, porque ya tenemos otros episodios que hablan de estos temas. Este episodio es especial para quienes ya vienen trabajando con marcas y a pesar de haber tomado todas las decisiones estratégicas correctas, están empezando a sentir que el trabajo no termina de salir del todo y que los esfuerzos no dan los resultados que buscan. Porque tener una estrategia de marca sólida es, como decíamos, solo el primer paso. Pero luego hay que sostenerla, activarla, protegerla y evolucionarla para nuestros públicos. Y eso tiene sus desafíos particulares. Este episodio toma algunos conceptos de uno de los libros más influyentes sobre identidad de marca, que ya va por su 6ª edición. Se llama Designing Brand Identity, de Alina Wheeler. Pero en Playbook no lo vamos a resumir. Vamos a interpretarlo. Como siempre, no vamos a ofrecer fórmulas cerradas. Esto es Playbook. Venimos a pensar juntos. Empecemos. Para mí ya quedó claro, pero ¿les parece que vale la pena reforzar la necesidad de tener una estrategia de marca bien pensada? Tener una estrategia de marca bien pensada es el mejor punto de partida siempre. Mira, a mí me parece que siempre conviene volver a revisar esas cuestiones porque sin estas decisiones, cualquier construcción es una construcción que tiene o va a tener muchos idas y vueltas. Cuando la tenés, es esa base que tiene la capacidad de orientar las decisiones que tomamos. Entonces, la estrategia de marca tiene o debería tener las respuestas a las preguntas que nos vamos a hacer cuando estamos en acción. Claro, a ver, sin ese marco, cada persona o cada equipo va a estar actuando por su cuenta, de manera discrecional. Y según el criterio que pinte ese día. La marca termina siendo una especie de collage de esfuerzos sin sentido o sin una hilación determinada. Además, no nos tenemos que olvidar que una buena estrategia de marca te debería dar también la flexibilidad para adaptarte a lo que está pasando sin perderte. Tus principios, tus historias, tus valores, tus territorios de marca, tu personalidad, tu propósito, cuando están claros, nos marcan ese rumbo, pero a partir de ahí podríamos o deberíamos poder jugar, innovar, experimentar con certeza de que todo está sumando y no resta nada. Mira, a ver, para mí la estrategia de marca es como Waze, ¿viste? Como la aplicación. No te impide explorar nuevas rutas, porque lo podés hacer. De hecho, a veces te sugiere, ¿no?, otras rutas, pero te asegura llegar al destino a donde vos querés ir desde el momento que arrancás. Una estrategia que esté bien alineada con los objetivos de negocio, que entienda el contexto en el que te insertás, de alguna manera te va a permitir responder de manera mucho más adecuada, ¿sí?, a la ejecución de esa marca. Y cuando creces rápido, como le pasó a Iván, ese GPS estratégico te debería ayudar a mantener el rumbo, identificar qué funciona, corregir lo que se desvía y escalar con sentido, en lugar de repetir errores que erosionan el valor que tan cuidadosamente construiste, ¿no? Por eso, totalmente. Ese es el punto de partida. Sin eso, cualquier construcción es, al menos, ineficiente. Pero este episodio habla de que tener una estrategia de marca no alcanza. ¿Por qué? Bueno, la tarea del marketer siempre es compleja, ¿no? Siempre. Implica moverse en terreno que es cambiante, muta. Tomar decisiones en tiempo real y muchas veces incluso cuestionar lo que antes dábamos por sentado es moneda corriente en el marketing actual. Porque si bien es cierto que lo que funcionaba ayer, hoy puede ser que ya no mueva la aguja, bueno, uno tiene que estar todo el tiempo mirando, ¿no? Todo el tiempo observando qué pasa y atento a los cambios. Entonces, claro, en ese ir y venir, ¿sí?, aparecen problemas en la implementación de las decisiones de estrategia. Por eso lo importante es identificar los problemas que van apareciendo y reflexionar sobre cómo podemos resolver estas cuestiones. Perfecto. Entonces, arranquemos con la primera dicotomía que identificamos. La llamamos coherencia versus adaptabilidad. Y es quizás la más urgente para muchas de las marcas hoy.
Sí, bueno, la historia que está al principio del episodio lo muestra clarísimo, ¿no? La historia de Iván. A veces creemos que tener una marca visual que esté bien normada nos va a garantizar coherencia, ¿sí? Es un primer paso, pero no. En el día a día, digamos, cuando vos tenés varios equipos que están trabajando con estos temas, y además muchos países, y además un montón de canales y un montón de puntos de contacto, la verdad es que esa coherencia se puede desarmar en cuestión de minutos. Una pieza puede destrozar la coherencia de marca. Y ojo, porque no necesariamente es un problema de mala voluntad. Los equipos no es que están, no sé, saboteando la marca a propósito, ¿no? Habrá equipos que sí, tal vez. Pero la mayoría, bueno, la mayoría no. Ahí, ¿no? Claro. Si tenés ahí no necesitas este episodio para, si alguien está saboteando la marca a propósito, bueno, ahí tendrás que tomar otras decisiones. Pero la mayoría de los equipos no lo hacen a propósito, no es un problema de voluntad. Lo que pasa es que hoy la identidad de marca tiene que ser mucho más que el manual, que obviamente lo necesitamos, ¿no? Pero tiene que ser más que el manual. Tiene que ser un sistema que tenga constantes, que tenga variables. Tiene que ser un marco, pero también algo flexible para que cada persona que comunica entienda qué es lo que se puede mover y qué es lo que no. Claro, porque si todo se puede adaptar sin límites, se desdibuja esa esencia. Pero si nada se puede adaptar, entonces se vuelve rígido y pierde relevancia. Entonces, ¿cómo se logra ese equilibrio? Bueno, vos sabés que en el libro de Wheeler, de Alina Wheeler, hay un concepto que nos gusta un montón, que es la idea de que la identidad no es algo que se impone, ¿no? Es algo, la identidad es una cuestión a interpretar, es algo que se interpreta. Es decir, a ver si me aclaro, hay que formar un criterio en la persona o en los equipos que ejecutan la marca para que puedan interpretar esa identidad. Me gusta mucho ese concepto. Está buenísimo. Las marcas que mejor funcionan no son las que controlan cada píxel, ¿sí?, de color de sus piezas, sino las que logran tener una expresión consistente en contextos que cambian. Y eso se hace, la verdad es que se hace con un equipo que entiende lo que está construyendo. Por eso es importante esta cuestión de la interpretación. No es solamente seguir las reglas, ¿no? Está bueno, ¿no? Esa noción de que uno tiene que formar gente que interpreta a la marca, claro, ¿no? Eso me recopa, porque vos querés una marca coherente, pero no querés una marca uniforme. No se trata de que todo sea igual. Sí, ni robótica. No, se trata de que todo exprese la misma intención, el mismo punto de vista, ¿no? Vos podés tener un post en TikTok o un video y un folleto en una feria y una participación en un streaming y un post en LinkedIn, y todo se tiene que sentir parte de la misma marca y se tiene que ver distinto, porque son cosas que no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Y son territorios diferentes, ¿no? La expresión de la marca debe mantener esa coherencia, pero también tiene que habitar bien ese espacio. A mí me hace acordar esto a un ejemplo clásico, no por esto menos valioso, ¿no? Pero, por ejemplo, Spotify. Digamos, el sistema visual que tiene la marca tiene variables que son recontra flexibles, súper flexibles. Y cada año cambia paletas, cambia tipografías, cambia estilos de ilustración, pero vos sabés siempre que es Spotify. Eso es lo genial de esta marca. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque la identidad que está atrás, eso que le da el alma a todas las decisiones, no está solamente en el logo, ¿sí? No está solamente en el color verde, sino está en una actitud de marca, está en un ritmo, está en cómo escribe, en cómo dice lo que dice, en lo que propone, en lo que trae al juego, en su personalidad. Exacto. Fue un gran ejemplo Spotify, y yo te sumo otro que es Airbnb. Totalmente, sí, recontra. Son marcas que tienen esto, ¿no? A ver, ¿y qué pasa? Las marcas, cuando tienen logros a este nivel, y que es un nivel avanzado, no es de casualidad, no ocurre por casualidad. Airbnb, por ejemplo, esto que decías, Lu, tiene una guía de identidad que no solamente te dice qué colores se pueden usar, sino cómo tenés que contar historias desde los valores de la marca. Desde los valores que son, por ejemplo, son pertenencia, exploración, hospitalidad. Entonces, claro, eso te da y te permite
ampliar, ¿no? Y le permite de repente al equipo de Japón, ¿sí? Y a otro en Colombia crear algo que tiene una identidad propia, que respeta los valores de la marca, que está alineado con la marca global, pero además que tiene su sabor local. Y eso es genial. Sí, es recontra poderoso el concepto de marca de Airbnb, que es belong anywhere, que quiere decir pertenecer en cualquier lugar o a cualquier lugar. Y es un concepto que es, como decíamos, poderoso, ¿no? Habla de que las personas son las protagonistas, no los lugares, ¿no? Y la marca se va construyendo con esas historias que decía Sebas, que son historias de persona, que se cuentan en primera persona, ¿no? La pasión de los fundadores, la generosidad de los anfitriones, los deseos de los viajeros que hacen turismo de una manera diferente. La marca va trabajando sobre el concepto de este belong anywhere otra vez, de una y de mil maneras. Y ahí la marca se va construyendo en sus diferencias, pero todo hay una cosa supra que como que une todo, ¿no? Bueno, me parece a mí que el hallazgo justamente en Airbnb, la clave estuvo en que encontró esa conexión entre las personas y la sensación de hogar, ¿sí? Más allá del destino a donde estás yendo. O sea, este belong, pertenecer, claro, ¿no? Esto de Sí. sentirte como en casa, ¿sí? Esto de pertenecer, exacto, el belong anywhere está haciendo referencia a esta cuestión de el hogar, ¿no? Ese insight a ellos les sirve un montón como punto de partida justamente para establecer y estructurar la estrategia de marca. Y después, bueno, va a guiar toda la construcción marcaria. Si siempre podés volver a ese soul, ¿no? De la marca, a Y ese tan vinculado aim, con su propuesta de valor, ¿no? Claro, total. Pero, ¿cómo hace Airbnb para construir de manera consistente? Bueno, es un tema, ¿no? Porque ese concepto es tan fuerte, luego se termina plasmando en una expresión de marca, ¿no? La expresión de la marca, que se traduce en un montón de cuestiones. Por ejemplo, en el tono de voz, en el estilo visual, ¿sí? Entonces, quienes diseñaron la marca piden mostrar en lugar de contar, ¿no? ¿Cómo voy a mostrar? No tengo que mostrarlo. Ok. Entonces usan historias, usan, rostros auténticos para crear empatía, para que vos te veas reflejado en esa construcción. Todo la expresión de la marca tiene tantos matices y tiene tantos elementos, pero todos están guiados por lo mismo. Y es bastante revolucionario porque esta marca exige que vos confíes en quien está ejecutando. Porque antes las marcas se construían más en acá tenés estas pocas variables, tomá estas decisiones, controlo todo desde, headquarters. Hoy esto es imposible, tenés tantas ejecuciones, tantos equipos, tantos países, es tan global todo, pero tan particular también en cada uno de los territorios, ¿no? Que el rol del equipo de marca ya no es custodiar, es empoderar, es inspirar al equipo que está ejecutando ahí lejos tuyo, ¿no? Entonces, como el rol de ese equipo de marca global hoy ya cambió muchísimo y tiene que, como vos decías hace un rato, Sebas, tiene que formar ese criterio en el equipo, ¿no? Por eso es importante trabajar en educar, ¿sí? En educar en el criterio, ¿no? En educar en la mirada, en educar en la interpretación de la identidad de la marca, en dar herramientas para que esto pueda ocurrir, en alentar también a quien ejecuta a que lo haga construyendo algo que sea más grande a esa pequeña ejecución que está haciendo. O sea, que esté pensando que eso va a estar en un contexto y en un sistema. Que entienda, ¿sí? Que aporta. Que entienda que está sumándole algo al sistema. No solamente que se está rigiendo por una regla. Y que contribuya a justamente esa construcción mucho más general, más de largo plazo, mucho más amplia. En el proceso. No es, obviamente, los que están escuchando se dan cuenta que no es una tarea fácil, porque formar criterio debe ser una de las tareas más difíciles en cualquier equipo. Y para eso entiendo que hace falta más que el brand book. O sea, sí, un brand book que diga, ¿cómo armar tu criterio? No, claro. no. Igual, el brand book está perfecto. O sea, está claro que este episodio no puede existir si no tenés un brand book antes. No existe. O sea, no hay episodio. Este episodio es para escuchar cuando ya tenés un muy buen
brand book, ¿no? Sí. Pero claramente hace falta mucho más que el brand book. Es más, y el brand book no puede ser algo que esté escondido por ahí, ¿no? Tirado. Tiene que ser algo que esté vivo, ajeado de tantas consultas, escrito, no sé, me lo imagino con anexos. Visible, ¿no? Sí, que sea bien visible. Pero también hace falta como una intención estratégica. Sí, hace falta trabajo en equipo, hace falta reuniones, hace falta rituales, hace falta que discutamos, hace falta que expliquemos por qué tomamos las decisiones que tomamos. Mucha conversación en estos equipos. Sí, y tiempo, ¿no? Porque también eso se construye en el tiempo y mejores herramientas. De hecho, vemos que las marcas ya están cambiando el formato de sus guías y sumando incluso nuevos playbooks. En vez de tener solamente normas visuales que se usaban antes, ahora se retrabaja la manera en la que compartimos la estrategia, los pilares marcarios, la identidad verbal, los principios de comportamiento. Incluso hay marcas para las que trabajamos nosotros que adaptan, no sé, el manual de marca para determinados canales o contextos, como que hacen doble clics, ¿no? Es una forma de seguir conversando sobre esto, de pasar desde el control al alineamiento, de explicar el porqué de las decisiones de identidad. Eso también es importante con las agencias, con los equipos. Es ahí donde para mí se gana la batalla, ¿no? Me pregunto qué estará pensando nuestro oyente del otro lado, ¿no? Que nos está escuchando. Voy a tirar algunas preguntas como para ampliar un poco este pensamiento. ¿La identidad de tu marca se siente viva y coherente en todos los puntos de contacto? ¿O sentís que hay desconexiones? Y si estás a cargo de esta construcción, ¿cómo haces para dar libertad sin perder esencia? Lindas preguntas para Te las tiro. No, está buena. Piénsenlas. Porque Y el tema capaz no hay una respuesta correcta, ¿no? Pero está bueno pensar cómo estás trabajando. Sí, y el tema de la libertad es clásico, porque hoy somos muchos los equipos que tratamos de construir una misma marca, como hablábamos recién, y siempre pasa que entre tantas manos es difícil entender quién es el responsable de eso que después va a ver la luz. La pieza la ven 300 personas. Sí. Y sale y nos damos cuenta que se morfaron el logo, por ejemplo. O fueron con una foto que ya no se usa y te querés morir. No puedo decir que no me pasó. Nos pasó, ¿no? Nos pasó juntos, de hecho. Nos pasó juntos. A los tres. Sí. Dios. Había una foto que no había que usar y estaba ahí en una carpeta. Dios mío. Bueno, creo que en algún episodio algo comentamos sobre eso. Sí. Ahora, el tema volviendo a esta ejecución, ¿no? de la marca, está bueno utilizar en el manual de marca, ¿sí? Que sirva como guía, y por eso nosotros, por ejemplo, en nuestros manuales lo que hacemos es poner un checklist de implementación, ¿sí? Que lo que hace es referido a la implementación del contenido de esa marca. Ese checklist te guía por lo menos para que no te olvides de cosas. Incluso te dice, ¿la viste con otra gente? O sea, ¿estás seguro que esto respeta la ética de esta marca? ¿No? Está bueno, ¿no? Hacerse las preguntas antes de que algo salga a la luz. Ok, sigamos y vamos a hacernos esta pregunta entonces antes de pasar a la próxima. Les hago yo una pregunta. ¿Tienen un ejemplo de marca que haya manejado bien este tema? Sí, hay un montón, pero por poner una marca que no es tan conocida en Argentina y que está bueno como referencia de ir a mirar, a mí me gusta Glossier, que es una marca de belleza que nació como una marca bien D2C, directo al consumidor. Y es ahí re fácil no re fácil, igual nunca es re fácil, pero es más fácil cuando sos D2C mantener cierta coherencia en las redes, en el e-commerce, en los packagings, pero después empezó a crecer, ¿no? Abrió tiendas físicas y empezó a extenderse a distintas ciudades, y ahí empezó a perder un poquito el control, pero lo hizo con gracia, ¿no? Decidió que quería adaptar cada espacio a la cultura local, ¿no? De esa ciudad a la que se iba, sin perder la esencia, ¿no? Entonces, la tienda de Los Ángeles es distinta a la de Nueva York, cambian los colores incluso, cambian las texturas, cambia el layout. Todas respiran esa misma marca, se sienten parte del mismo universo, pero no son copias, no son de hecho para nada
iguales, ¿no? Bueno, a ver, con respecto a ese tipo de identidades que son como identidades vivas, a mí me parece que Starbucks tiene algo de eso. Ya lo hablamos en algún episodio, pero en su manual de marca dice que cada tienda tiene que tener relevancia local. Sí, y eso es re interesante, ¿no? Porque forma parte de la marca esa definición. Y esa definición cambia. Entonces hay que tener una consistencia global que está clarísima, ¿no? Y lo ves en todos lados, a donde vayas, que haya un Starbucks, va a respetar esa esencia que tiene que ver con el tono de voz, con el tipo de experiencia, con la base, ¿no? El branding base. Pero a la vez, cada local vas a ver que se adapta sutilmente al entorno. Entonces, no sé, por ejemplo, en Tokio tienen tiendas, no estuve, pero me encantaría estar, pero cuando estábamos revisando para este episodio, vimos que tienen tiendas que parecen templos de madera y vidrio. ¿Sí? En la Ciudad de México incorporan murales de artistas locales. En Buenos Aires, bueno, hay algunos que hasta tienen hecho cosas con filigrana o digamos, hay cosas muy interesantes que respetan la identidad del barrio. El de San Telmo es muy de San Telmo, digamos, el que está en el Cano, ahí en el barrio de Colegiales también. Nuestro Starbucks está muy, muy integrado al barrio y la estética tiene que ver con los edificios en donde ocurre el local, ¿no? En donde se construye o se termina manifestando el local. Y no es solamente ambientación, es parte de la estrategia de marca. Sí, y hace que la marca no se sienta foránea, que no se sienta impuesta, que se integre, que se convierta en parte del paisaje, de la cultura. Y a la vez, las constantes hacen que siga siendo Starbucks, ¿no? Que siga siendo reconocible al instante, porque vos jamás no reconoces un Starbucks, ¿no? Ese equilibrio es el que hace que la marca esté bien ejecutada. Y hablando de adaptabilidad, hay algo muy actual que vale la pena traer porque las marcas no viven en el vacío, ¿no? Claro. Viven en un contexto. Uh-huh. Y ese contexto cambia todo el tiempo. Sí, y cuando la marca está bien construida, también puede responder a lo que pasa en el mundo sin perder su esencia. O sea, no solamente te adaptás a lo local, sino te adaptás al momento. Podés mostrar que estás viva, que estás atenta, ¿no? Fíjate lo que está pasando, bueno, ahora mismo con mi más reciente ídolo. Sos fan. Soy re fan. ¿Qué fan sos? Te convirtió Lo quiero. Franquito. ¿Te convirtió? Lo quiero mucho a Franco Colapinto. Aclaremos, Franco Colapinto. Franco Sebastián Colapinto es declarado fan de Franco Colapinto. Franco Colapinto, me corredor de muy Fórmula bien. 1 para Me cae muy, Para muy quien bien. no esté quien no atento, sabe, que no porque sabe. no conoce a Franco. Ay, Dios. No puede estar escuchando este podcast y no conoce a Bueno, Franco. por ahí no es raro, argentino. Salgan del Tenemos barril. oyentes de otros países. No. Es cierto, Sí, tenemos. bueno, pero Franco es internacional, Franco. Bueno, desde el año pasado el tipo es noticia en todos lados, ¿no? Es cierto. Bien. Hay emoción, hay orgullo nacional, hay una narrativa que conecta con valores como esfuerzo, juventud, proyección global. Es un pibe fresco. Bueno, y claro, y hay muchas marcas argentinas que lo están entendiendo y que se están nutriendo también de esa marca Franco Colapinto, ¿sí? Como, no sé, Globant, Big Box, YPF, Mercado Libre, que está haciendo De distintas maneras, ¿no? totalmente, cada uno con un enfoque. Son marcas que están leyendo ese momento y que se están subiendo muy bien a esa conversación, alineando el discurso que ellos tienen, ¿sí? Con este fenómeno que es Franco. Ahora, ¿cómo haces para saber si Franco Colapinto sí o no? ¿No? Vos tenés que tener definidos tus valores, tus territorios, Claro, tu propósito. claro. Tenés que saber si este fenómeno cultural puede o no puede ser tuyo de tu marca. Si lo tenés claro, como estas marcas que la verdad es que son marcas que sí lo tienen claro, eso te permite reaccionar con agilidad y subirte. Y si no, quedaría raro. Si vos Sí. no tenés claro ¿Qué si pasa eso con un es- montón de marcas? ¿Qué pasa? Y nos damos cuenta. Pasa en el Mundial, pasa en los Juegos Olímpicos, pasa con Que está celebridades. forzada Se esa parecen relación. oportunistas. Puta, esto no tiene que ver con vos. Exacto. O sea, te subiste, pero no tiene que ver con vos. Ahora, con Franco Colapinto, las marcas que se subieron, o estas que estamos mencionando en particular, que mencionó Sebas en particular, para mí tiene todo el sentido del mundo. Incluso las que se suben como por que no tienen la plata o el presupuesto para subirse como se sube, no sé, Martín Globant
Band más claro. o Mercado Libre, que se sube más oficialmente. Incluso Big Box, me encanta, porque se sube bien igual, ¿no? Sí, Ujú. total. Entonces, a ver, resumiendo un poco de esto que estoy escuchando, la adaptabilidad no es improvisación. Es una lectura estratégica del presente con un marco claro de referencia. O sea, ese marco tiene que estar. Sí, y a veces no subirse a una determinada conversación, no digo Franco, cualquier otra conversación, también es un statement, también es decir, esta historia no es mía, no tiene que ver con mi marca, no me subo. Ujú. Y a ver, yo voy a decir algo que puede ser, digamos, que no estar del todo alineado, ¿no? Chan, Sí. Eve, presta A ver. atención al sonido que vas a poner acá. No, porque uno habla de improvisación como algo, ¿sí? Que te salió de casualidad, que no está, que está fuera de marco, fuera de guía. Pero hay improvisación también profesional, ¿sí? Y uno tiene que tener esa capacidad de adaptación, ¿sí? Desde el lugar de haber estado educado para poder improvisar también. Por eso estoy totalmente de La acuerdo. improvisación forma parte de la vida. Lo que no puede ser es ser un modus operandi permanente sin guía, sin destino. Y acá uno puede improvisar bien, con criterio, ¿no? Tiene que ver con esta reacción, con esto de subirse en el momento adecuado, con el tono adecuado, ¿sí? Y respetando el espíritu de la marca, sin romper. Pero para eso lo tenés que tener equipos entrenados, como Totalmente. decíamos antes, que puedan jugar ese La base juego. tiene que estar. La Y base tiene definida. que ser Ujú. entendida, conocida, como que es verdad, vos podés improvisar cuando sos músico de jazz y dominás el piano como lo dominás, y ahí Ahora, la podés. cantidad de Pero horas cuando que estás aprendiendo entrenás. claro, cuando estás aprendiendo a tocar el piano no te sale improvisar. Exacto. O sea, no. Entonces también entender en dónde está tu marca y si tenés con qué improvisar en ese Exacto. piano o no. Exacto. ¿No? Está bueno lo que dijiste. Pensé que iba a estar en desacuerdo. Eve, puedes sacar los efectos si querés. Bueno, desarmamos la primera dicotomía, así que vayamos con la segunda, si les parece. Vamos. A esta la llamamos rigor versus emoción. Y es una que aparece muchísimo cuando hablamos de identidad. Expliquemos de qué se trata. A ver, por favor. Bueno, es así. Muchas veces en los equipos de marca caemos en una trampa. Pensar que si algo está bien diseñado, entre comillas bien diseñado, ya está listo. Ya va a hacer su trabajo, ya va a conectar. Pero no, porque vos podés tener una marca que, entre comillas de nuevo, esté visualmente perfecta, pero sea emocionalmente plana. Ay, ojos muertos. Claro. ¿Sí? Tal cual. Lo que pasa es que nos entrenaron para pensar en la construcción de marca como algo racional. Y ojo con esto. ¿Sí? Como si fuese una fórmula. Definimos propósito, valores, personalidad y creemos que con eso ya está, es suficiente. No alcanza, chicos. En el mundo real, las personas se conectan con marcas que, igual que con las personas, nos hacen sentir algo. Les creemos, las miramos a los ojos y nos dicen algo. Bueno, con las marcas pasa exactamente lo mismo. Bueno, lo decís así y pareciera fácil, ¿no? Pero ¿cómo se logra eso? A ver, para mí esa conexión está especialmente en los detalles. Ajá. En la carita feliz al lado de tu nombre en el café, en un packaging que te sorprende o en un mensaje que te llega en el momento justo. Me gusta eso de los detalles, de las pequeñas ejecuciones. Hasta puede estar en una respuesta en redes, ¿no? O sea, en un comentario. Uh-huh. Yo les digo, ya dije en este podcast que soy fan de la marca Surreal. Surreal de cereales. Cereal en inglés y Surreal, la palabra surreal, es una marca de UK de cereales. Y, o sea, soy fan de los comentarios que le ponen a la gente en sus posteos, de cómo responden a ese nivel, ¿no? Entonces, a veces una marca se construye más con un comentario bien respondido que con toda una campaña, ¿no? Porque en esa respuesta aparece la empatía, aparece el humor, aparece la irreverencia, ¿no? Sí, y hay que tener cuidado con confundir emoción solo con el espacio del llanto y la risa. No, digamos, hay también cuestiones que tienen que ver, claro. Que te saque una sonrisa. Cariño, reconocimiento. Yo siempre digo el abrazo.
Ay, ¿sí? sí. Digamos, que vos te sientas abrazado por una marca, o que vos te sientas más poderoso con esa marca, o incluso que te haya traído sorpresa, digamos, calidez, humor. Hay tantos matices en la emoción, y muchas marcas se toman demasiado en serio, ¿sí? Algunas cuestiones y no se relajan, tienen miedo de parecer poco profesionales y de repente le bajan el tono, o si se permiten jugar un poco. Esas para mí son marcas recontra estresadas, pero las marcas que más recordamos en realidad son las más relajadas, son las que más nos hacen sentir y se permiten jugar dentro de lo que son, no de lo que no son, ¿no? Con su propia personalidad, con su propio espíritu. De nuevo, que claro que tenés que tener las cosas para poder jugar, ¿no? Ujú. Absolutamente. Hablamos un montón de veces en el podcast de marcas como Duolingo, con esa lechuza y ese humor absurdo que genera comunidad, ¿no? Detrás de ese humor. También esa lechuza que la matan, que la reviven. Sí, odio cuando se me acaban las vidas. También hablamos de John Lewis, ¿no? Con sus spots navideños. Claro, hermoso. Que algunos los hace llorar. A mí me hace llorar. A medio Todos, Reino Unido todos parece, llorar, y sí. Anita, obvio. Especialmente Anita. Y yo también lloro desde que Anita me lo presentó. Y son dos marcas como con estilos opuestos y sin embargo ambas logran conectar con emociones. Ujú. John Lewis, es cierto que lloro. Y Duolingo también me río. O sea, ninguna de las dos marcas se queda solamente en lo racional. No te hablan solamente de funcionalidades. Te cuentan historias, te hacen sentir algo. Y eso es lo que te queda. Porque la emoción no compite con el rigor. Lo completa, lo potencia, ¿no? Mira, para mí esto tiene una consecuencia fuerte en cómo se piensa la identidad de la marca hoy. Entonces ya, claro, ya no alcanza con el tema de la coherencia. También hay que empezar a pensar, ¿desde dónde logramos mayor relevancia emocional? Wow, O sea, esa ¿con te la Con- relevancia emocional ¿Con como qué logramos concepto. relevancia emocional como concepto? Vuelvo. ¿Cómo hago que mi cliente se sienta abrazado y acompañado por mi marca? Y eso se logra si el sistema realmente, el sistema de identidad, no me refiero, deja ese espacio para la creatividad, para lo inesperado, para el toque más humano de la marca. Ujú. Y vení a vos, que estás del otro lado. Te invito a seguir haciéndonos algunas preguntas, ¿no? ¿Tu marca está diseñada para emocionar? ¿Qué opinás? ¿Qué tanto espacio hay en tus sistemas de identidad para la sensibilidad, para el humor, para esa calidez? Para mí, Eve tiene que poner un efecto ahí como medio como de tu marca, ¿no? Las preguntas que hace Lu hoy. Qué buena pregunta para hacerse esa, Lu. Es en ese sentido, y aunque me encantaría ayudarlos a trabajar la identidad visual, porque ya van a ver el ejemplo que estoy por dar, hay una marca que se llama Desnivel, que de nuevo para mí tiene oportunidad en lo visual, que es una librería, ¿no? Es una librería española especializada en montaña y viajes. Se ubica en Madrid y se llaman a sí mismos la librería de montaña, ¿no? Sí, dicen que son tu librería histórica desde 1898 de montaña y viajes. Bueno, y ellos tienen, como decía, una identidad visual bastante sobria, austera, casi como que no le prestan atención, como que no le dan bola a eso. Pero, y ahí es interesante porque las marcas se construyen a pesar de no tener todo perfecto, justamente por lo que estábamos diciendo, está todo puesto en la experiencia. Te mandan mails, te dejan notas en los libros, te recomiendan títulos según el tipo de viaje. Está hecho todo con un nivel de empatía y de humanidad que termina emocionando por ese toque humano, ¿no? Bueno, es hermoso esto como ejemplo, ¿no? Y lo mejor de todo es que no hay una receta. Claro, uno sí te hay una receta. puede emocionar por distintos aspectos de la marca. Aparte, la emoción no siempre está en la cuestión espectacular. No tiene que ser algo espectacular. Pero ¿sí? tiene que ir con tu marca. Exacto. Tiene que ir en línea con tu identidad. Tiene que ser ese detalle que vos decís, está bien pensado, está bien puesto en el momento adecuado, es para la persona correcta. Y cuando eso ocurre, la marca logra dos cosas. Una,
por un lado, ser técnica, o sea, respetarse a sí misma, porque las marcas, siguen siendo entes ideales, ¿no? Son entes. Pero por otro lado, logra esa cuota de humanidad y de emoción, ¿sí? Que es necesario para conectar. Exacto. Y que la hace a la vez súper auténtica. Genial. Me gusta. Busquen la librería Desnivel en Madrid. Vamos con la tercera dicotomía, si les parece. Vamos. Esta, bueno, les adelanto, nos encanta porque aparece cada vez más en los equipos que trabajan con marcas globales o regionales. La llamamos control central versus expresión local. Mira vos, algo estuvimos diciendo, ¿no? A lo largo del episodio, pero ahora vamos a trabajarla en particular. Y es una dicotomía muy, muy, muy real, muy, muy concreta y que aparece todo el tiempo. Porque claro, ¿qué pasa? Desde Headquarters se arma una estrategia de marca, ¿sí? Se pensó la marca, se armó una identidad que es recontra sólida, que tiene guidelines que son súper claros, pero después, bueno, la agarra tu equipo de Colombia, de México, de Guatemala, de donde sea, ¿sí? Y la tiene que bajar al mercado local y ahí empieza el problema, ahí empiezan los dilemas. Porque claro, desde Massachusetts no pudiste pensar... Massachusetts, sí, total. Digamos, ¿cómo funciona esto en Buenos Aires? Entonces, ¿hasta dónde podemos adaptar? ¿Sí? ¿Qué cosas son las cosas que nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Qué podemos cambiar? ¿Cómo nos aseguramos de no romper la marca cuando estamos haciendo estos cambios necesarios para adaptarlos a la localía? Nada, cosas que después capaz te lo bochan, ¿no? Porque se lo vas a presentar a Headquarters y habrá que presentarlo muy bien para que te lo aprueben. Pero bueno, hay que entender eso, ¿no? ¿Qué cosas suman y no rompen? La verdad que siento que estás relatando la historia de mi vida, por lo menos los primeros años de mi carrera me la pasé haciendo eso, porque aparte pensamos Massachusetts y obvio no es lejos, pero Brasil también. O sea, digo, Sí, vos claro. estás al lado, sos un país limítrofe y la vida no tiene nada que ver y la marca no tiene nada que ver y cómo se cuenta una historia no tiene nada que ver y ahí empieza un juego fino, ¿no? Porque la solución desde Headquarters no es imponer, pero tampoco es soltar, porque sí. Imponés, podés, y ahora cada vez más marcas argentinas hacia el mundo, ¿no? Si imponés, podés terminar con campañas que no resuenan con la cultura local y que no sirven. Total. Y si soltás, la marca se te diluye, ¿no? Lo vimos 1000 veces. Mm. O sea, una campaña pensada en Nueva York, que no tiene ningún sentido en Lima, o un eslogan brillante en inglés, que cuando lo traducís al portugués, Chan perdió toda la gracia, todo el chiste. O un tono de comunicación que en un país es cool y en otro es frío o arrogante. O sea, hay que prestar atención a muchos aspectos. Por eso cada vez más están pensando las marcas como core ideas, como ideas centrales con expresiones locales. Es decir, hay como un centro, una esencia que no se negocia, como lo que decíamos de Airbnb. Por eso dice Sebas, es cierto que lo que ya hablamos funciona para esto también, pero que después te permite modular la forma, ¿no? Sí, esto implica varias cosas. Implica diseñar sistemas de marca que tengan capas, ¿sí? Una capa central con el propósito, los valores, la voz de base, ¿no? de esa marca. Y después capas adaptables, visuales, verbales, culturales. No todo es igual para todos y eso no está nada mal. Al contrario, eso está bien. Son diferentes cebollas, pero con el mismo núcleo. Claro. En el libro de Wheeler se habla de cómo esto hasta puede influir la arquitectura de marca. O sea, no todas las marcas necesitan la misma estructura y cada una requiere decisiones distintas, que era un poco lo que decía Sebas. Sí, son decisiones distintas y son decisiones difíciles. A veces no, a veces puede salir más fácil, pero no son decisiones necesariamente fáciles. Por ejemplo, ¿no? Me pregunto, ¿queremos que el nombre de la marca se traduzca? Mira qué pregunta. O sea, hay casos de, por ejemplo... La Mitsubishi. Sí. Sí. La Mitsubishi Pajero. Claro, ¿no? que acá es Montero en Latinoamérica. Montero Pajero, sí. Claro. Después tenés, y tenés, ahora no me acuerdo, pero clásicos, el Omo, que acá ¿cómo se llama? Es como, hay un ACE. Sí, claro. El Omo, el jabón de la ropa. El jabón de la ropa es Omo en otras partes del mundo, acá es ACE. Y es Tide también. Tide, sí. Y Tide en otras. Entonces, bueno, ok, eso también puede ser, ¿no? ¿Qué carajo es Tide?
Bueno, ¿no? y por ejemplo, de la misma manera, pensemos, las campañas de la marca, ¿sí? ¿Se pueden hacer diferentes en cada mercado? O sea, o tenemos que respetar sí o sí el lineamiento de casa matriz. ¿Cómo validamos? ¿Cómo adaptamos? ¿Hay alguna forma de hacerlo? Bueno, cosas que nos tenemos que estar preguntando. Y hay que evitarse pensar que todo es una cuestión de diseño, ¿no? Porque muchas veces el problema es político. Hay tensiones internas, equipos locales que sienten que el equipo global no los deja hacer, que no los escucha. Hay equipos centrales que sienten que los locales improvisan, que no entienden nada, que no se alinean. Y ahí es importante construir puentes, tener herramientas de conversación. Y, a ver, y voy a decir algo trayendo una cosa que dijo Anita hace un rato. Para los equipos que son, por ejemplo, y acá le hablo a los equipos argentinos, pero también le puedo hablar a los equipos colombianos, brasileros o lo que fuere, que tienen marcas que salen al mundo. Es la misma problemática para quien tiene que ejecutar tu marca en su país. Ah, claro. O sea, porque por un lado pareciera, ¿no?, que la problemática es de las marcas globales de afuera hacia adentro. No. Y la tuya, que está saliendo al mundo, no sé, me imagino el CMO de Mostaza, ¿sí? Que está saliendo a otros países, va a tener la problemática de cómo adaptar esa identidad en el nuevo país. Y con productos digitales, cada vez más no se trata solamente de grandes empresas, se trata de startups, se trata de pymes. O sea, nosotros trabajamos con pymes que tenían el problema de cómo llevar la marca a Estados Unidos y que no se podía registrar. Trabajamos con... vimos cercano casos de gente que tuvo que cambiar el nombre de su marca por no tener esa visión. Entonces, entender que hoy la marca nuestra, si tiene una visión global o regional, tiene que pensarse como esa cebolla que estabas diciendo, ¿no? Que me parece que vale la pena. Y acá hay un tema, un punto clave que me parece que es esto de que las marcas que mejor resuelven esa dicotomía son las que no ven a los equipos locales como simples ejecutores, ¿no? O sea, claro. Incluyámoslos en la conversación, o sea, validémoslos como intérpretes también de la marca en ese contexto, que en definitiva son los que habitan ese espacio, gente que nos puede ayudar a enriquecer la expresión local sin traicionar o sin romper esa idea global. Y de nuevo pensemos que a veces tenemos conceptos mal asociados, ¿no? A veces pensamos que, no sé, compañías, ponele chinas, son más rígidas y no van a dejarte hacer las cosas, y ponele, sabemos para mí que tiene que a ver veces con la modernidad del pensamiento del equipo. Sí, que no tiene que ver con, las culturas, o sea, no, o sea, hay culturas que tienen que ver con la cultura del equipo que estás construyendo, bueno, vos fíjate, no con la ¿no? cultura de la organización. Fíjate lo que pasa con IKEA. Sí. Recontra sueca IKEA, ¿no? Recontra. Es sueca, recontra Todos sueca. lo sabemos. Todos sabemos que Todos es lo sueca. sabemos. O sea, de pies a cabeza, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Saben adaptarse a las costumbres locales, ¿sí? Desde lo que sea, el tamaño de los muebles hasta el ejemplo que van a usar en los catálogos, y eso hace que sea una marca que se sienta mucho más local, ¿sí? En cualquier lugar que esté operando. Y si volvemos a Starbucks, que es el ejemplo de que usamos ya hace un ratito, fíjate la media luna, el pan de queso, ¿no? Incorpora productos, guiños locales, incluso fiestas patrias, digamos, ¿no? En su calendario. Esa combinación entre centro y contexto, entre consistencia y adaptación es un gran desafío para las marcas globales, pero también para las que tienen ambición de globalidad, como decía Sebas antes. De hecho, a mí me divierte mucho ir a otros Starbucks en otros lados y ver qué es lo distinto, o sea, Claro, qué es lo local, es qué es divertido. ese sabor, ¿no? Que no tenemos acá en Argentina. Y ahora vuelvo a hablarte a vos, que estás del otro lado. Seguro esta tensión te resultó familiar, seguramente, como a todos. Tal vez sentís que desde el equipo central te bajan lineamientos muy estrictos que no siempre encajan con tu contexto local. O, por el contrario, que te dan tanto margen que a veces sentís que estás improvisando sin una guía clara. Trabajar en una misma marca en distintos países es un ejercicio constante de equilibrio entre lo que se quiere sostener en todos lados y lo que necesita adaptarse para resonar con las personas en cada lugar. Vamos ahora con la cuarta dicotomía que queremos compartir, que se llama
forma versus fondo, y es quizás una de las más invisibles, pero de las más determinantes cuando hablamos de identidad de marca. Sí, porque en muchos proyectos la conversación se queda en lo visual. El logo, los colores, la tipografía, las composiciones, que por supuesto que son fundamentales. O sea, obviamente nosotros somos gente que trabaja en marca, nos importa. Pero si el fondo, el significado, la intención, la cultura, eso no está claro, lo visual es una cáscara. No sirve, es vacío, ¿no? Es el típico caso de marcas que se ven bien, ¿no? Así, entre comillas, ¿no? Se ven bien, pero que no dicen nada. O sea, es pura estética. O que tienen capaz una estética súper trendy y está bueno eso, pero no hay sustancia, no les falta profundidad. Son como envoltorios ahí sin contenido y eso, la verdad es que puede respetar o responder o aprovechar el hype, pero no estamos construyendo marcas para el hype nada más. Sí, no subestimemos a las personas, o sea, ya aprendimos a mirar más allá, ¿no? Más allá del loguito, del color, del estilo, del dibujito. Queremos entender qué es lo que hay detrás de cada marca, qué representa, qué valores comunica con sus acciones, no solo la estética. Sí, y una identidad visual puede estar resuelta muy prolijita, muy atractiva, pero después la experiencia que ofrece la marca tiene que estar a la altura, o la magia, chao, se rompe, ¿no? Acordémonos que la marca es todos los touchpoints, ¿no? Y lo que yo prometo, una marca es una promesa que genera expectativas, ¿no? Lo que prometo tiene que estar respaldado por el fondo. Y cuando estamos trabajando branding, eso se ve un montón. Marcas que dicen ser muy cercanas, pero que no te responden. O que dicen ser simples, pero que, digamos, las tenés que gestionar. O sea, o que se posicionan como sustentables, pero no tienen ningún compromiso real, posta, ¿sí? Con la sostenibilidad, con la sustentabilidad. Y ahí el problema no es de diseño, eso es de incongruencia estratégica. Entonces, por eso a mí, perdón, voy a hacer un disclaimer acá muy mío personal, me revienta, estoy viendo cada vez más gente que habla de branding versus marketing. ¡Ay, por Dios! Por favor. Por Dios, es verdad. Abandonemos esa estupidez. Esa es una estupidez. Es la desinformación. Están desinformando. La gente no entiende qué es branding. No entiende qué es marketing tampoco. Exacto, no entiende. Exacto. Así que nada, perdón, vuelvo al tema, pero... está bueno, estuvo bien, se tenía que decir y se dijo. Bien, Sebas. En algún momento me voy a explayar un poco más. Me parece que es un posteo para hacer. Sí, lo voy a hacer. Es una nota en el blog. Sí. Síganos en las redes y ampliamos. Que la escriba. Y hablando pelea. Perdón. No. Seguimos. Uy, se coparon con esto. Volviendo al tema de la incongruencia esta estratégica, ¿no? de la que hablaba Sebas, me hiciste acordar algo que leí. La identidad de marca no solo se ve, sino que se experimenta. Y esa experiencia abarca todo, desde cómo es el onboarding de un cliente hasta cómo se siente el producto cuando lo abrís. Sí, y por eso la identidad se diseña de adentro a afuera. Primero el propósito, los principios, los valores, después la voz y recién entonces la forma. El diseño no es decorativo. El diseño tiene que ser estratégico. Es un sistema para amplificar y para respaldar lo que la marca es, no solo lo que parece, ¿no? Ahora, cuando el fondo está claro, la forma puede ser mucho más potente. Porque cada decisión visual tiene sentido o puede ser explicada. Claro. Cada elección tipográfica, cada ilustración, cada pieza se vuelve un acto de expresión y no de maquillaje. Me encanta esta frase. Me encanta, resáltenla. Volvamos, repetila, por favor, porque es importante. El tema es así. Cuando el fondo está claro, ¿sí? La forma se vuelve mucho más potente. Porque cada decisión visual tiene sentido. Cada elección tipográfica, cada ilustración, cada pieza se vuelve un acto de expresión y no de maquillaje. Hermoso. Muy bien. Por eso en este episodio no hablamos de cómo se hace un logo, porque el logo no es la identidad, otra cosa, ¿no? Para resaltar. Es solo la punta del iceberg. Es algo que contiene a lo importante. Y lo importante es que hay abajo.
la historia, la intención, la experiencia que se quiere generar. Y cuando está bien trabajado, se nota. La gente no lo puede explicar con palabras exactas, pero lo siente. Dice, esta marca tiene algo y ese algo no es la forma, es el fondo. Para quienes están trabajando hoy en la identidad de sus marcas, vale la pena detenerse un segundo y pensar, ¿esto que diseñamos realmente expresa lo que somos? Pensemos en eso, por favor. Ok. ¿Se les ocurre un ejemplo de una marca que equilibre bien lo global y lo local? Bueno, soy monotemática, creo que es la sexta. ¿Cómo te gusta la cosmética, Ana María? Sí, bueno, es que es mi mundo de base. ¿Qué querés que te diga? Lash. La base. La base. La marca Lash de cosmética, que siempre nombro, o sea, esperanzada yo creo de que alguna vez llegue a la Argentina y la pueda comprar. Es un muy buen ejemplo de eso que me pedís, Lu, porque tiene un branding global muy fuerte, pero permite a las tiendas locales escribir mensajes en pizarras, adaptar el lenguaje, destacar ingredientes locales o incluso, y ahí hablamos del fondo, sumarse a causas sociales que son propias de cada país, ¿no? Mira, tanto me la has nombrado, ¿sí? Que la he mirado en particular y es genial esta marca porque, digamos, no hacen nada de forma desordenada, ¿sí? Lo que sí ves cambiar es el contenido, pero el tono siempre es el mismo. Es provocador, es honesto, es como activista, ¿sí? Es una marca que le da voz a lo local y sin perder esa impronta global, ¿sí? De activista global. Está buenísimo. Hablemos ahora de alguna marca que tenga fondo verdadero y lo exprese bien. A ver, a mí me gusta el caso de Ace and Tate. No sé si la tienen, que es la marca de lentes. Es buenísima. De anteojos, sí, exacto. Detrás del diseño, que es súper minimalista, lo van a ver. Hay decisiones éticas que son súper sólidas. Por ejemplo, producción responsable, ¿sí? Transparencia de precios, diversidad real en sus campañas. Y todo eso lo comunican con una estética que es limpia, bien clean, súper directa y no se ponen solemnes. Y se notan los detalles, las personas en las campañas que son gente real, el diseño que acompaña el mensaje y no lo tapa. Bueno, es el fondo que está expresado con una forma que es coherente con eso, ¿no? Bueno, y vamos llegando a la última dicotomía de este episodio. La llamamos consistencia versus evolución. Y es una que sé que genera muchas discusiones internas en los equipos de marca. Ay, es una tensión esta, porque posicionar es repetir, por un lado, ¿no? Sí. A ver, nosotros queremos ser consistentes, ¿no? O sea, por un lado, nosotros, los marketers y las marcas, queremos ser consistentes, que la marca sea reconocible, que sea confiable, que sea familiar, pero por otro lado, necesita evolucionar. Y si no evoluciona y si no se actualiza, corremos algunos riesgos, ¿no? Corremos el principal, el de volvernos un poco irrelevantes por envejecer. Y es especialmente delicada esta dicotomía cuando la marca ya tiene una historia, porque hay que cuidar lo que construimos, pero también abrir espacio a lo nuevo, y eso implica algunas decisiones difíciles. ¿Cómo cuáles? Y como por ejemplo cuándo hay que cambiar el logo, cuándo hay que modernizar el tono, cuándo hay que sumar una paleta secundaria de colores, qué pasa si eso va a confundir o no. Son decisiones de marca, pero principalmente también son decisiones de negocio, ¿no? Son decisiones de marca, son decisiones de negocio, pero también son decisiones culturales. Porque hay marcas que se mantienen idénticas por, 20 años y está muy bien, pero hay otras que si no se mueven desaparecen. Entonces hay que leer bien el contexto, entender el momento, entender la categoría donde estás inserto y sobre todo cuál es el ADN que no se puede tocar, qué es aquello que no podemos tocar y cuál es esa parte del envoltorio, ¿sí? Que sí se puede tocar y quizás qué parte del ADN hay que modificar para dar el salto evolutivo. Uh-huh. Como decíamos al principio, una marca no es solo un logo, es una promesa que genera expectativas y esa promesa puede evolucionar si sigue siendo verdadera. Sí, las marcas son como el lenguaje, tienen una estructura, una lógica, un vocabulario, pero también tienen la capacidad de adaptarse, de sumar nuevas palabras, de evolucionar con quienes las usan. Y por eso
las marcas más vivas no son las que se aferran al manual, como si fuera, no sé, la Biblia, sino las que saben cuándo es el momento de cambiar, porque el cambio también puede ser una forma de coherencia siempre que esté alineado con el propósito. ¿Qué ejemplos tienen de una marca que haya evolucionado bien, sin perderse en el camino? Mira, vamos a tirar una que es chiquita, sí, no por eso poco importante, pero que no es una gran marca, que es Café Tortoni. ¿Sí? Qué hermoso. Una marca que tiene una esencia, ¿sí? Que tiene una cuestión súper de la tradición, de la historia, del espacio donde ocurrieron ciertas conversaciones, el espacio donde estuvieron ciertas personas. Es un lugar, hermoso. Yo sé que Anita lo ama. Me encanta. Que le encanta. Y que es un lugar y una marca que tiene una esencia permanente. Y que se nota que son respetuosos con ese legado, con esa historia, y van dando pasos que no quiebran nunca con el pasado. Igualmente yo creo que se podría trabajar un poco más esa evolución. En mi opinión podrían seguir dando pasos, ¿no? O sea, Tortoni podría inteligentemente, sin romper con lo que la marca construyó por décadas, que estoy de acuerdo con vos, Sebas, que hay que preservarlo al 100%, ¿no? Podrían hacerse más atractivos para las nuevas generaciones, para mí. Sí. Y a mí se me ocurre otro ejemplo interesante, que es el de Habana. Gran ejemplo de permanencia. Icónica de alfajores argentinos, durante décadas, manteniendo una identidad visual súper reconocible, pero en 2017 esta gente decidió actualizar su imagen. Sí, pero no tiraron a la basura lo que habían hecho. No, para nada. Rediseñaron el logo, incorporaron un formato de escudo y resaltaron la letra H de manera más minimalista, como un elemento de marca que empezó a formar parte del sistema marcario, y solo utilizando dos colores, ¿no? El amarillo y un rojo muy particular. Sí, pero fíjate que los alfajores Habana clásicos no cambiaron casi el packaging, siguen siendo dorado y plateado, identiquísimos como antes, ¿no? Entonces dieron un salto a la época, evolucionaron muchísimo conceptualmente a nivel narrativa, pero lo hicieron sin perder su esencia. Estoy recontra de acuerdo que es una excelente referencia, ¿no? De cambiar logo, packs, productos nuevos, qué sé yo, un millón de cosas que se ayornaron, pero no perdieron quiénes eran, no se dejaron en el camino, ¿no? Es un gran ejemplo de cómo una marca puede evolucionar visualmente para mantenerse relevante sin alienar a sus clientes fieles. Sí, respetar el legado, mostrar que la evolución y la consistencia pueden coexistir en este caso. Bueno, creo que cubrimos las 5 dicotomías que nos atraviesan y veo un punto en común. La necesidad de pensar la estrategia de marca con profundidad. Repetimos. Qué novedad, ¿no? Volvemos. La estrategia es lo importante. ¡Qué buena conclusión! Que sacamos después de una hora. Siempre obvia yo. No. Me refiero que igual, o sea, está bueno decirlo porque se nos pierde, ¿no? A todos se nos pierde volver a las bases, ser sólido. Para improvisar tenés que tener raíces, para evolucionar tenés que tener raíces, para todo tenés que tener raíces, sustento, ¿no? Está en nuestras manos diseñar marcas vivas, que crezcan, que conectes, que inspiren y hacerlo con criterio. Sí. Hoy hablamos de coherencia sin rigidez, de emoción con intención, de expresiones locales sin perder el centro, de forma que nace del fondo y no al revés, de evolución sin traicionar el alma de la marca, y todos son desafíos reales a los que nos enfrentamos quienes hacemos marketing todos los días, ¿no? Me encantó. Y con esto cerramos. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Esperamos que nuestra conversación te haya resultado interesante. Déjanos tus comentarios en tu plataforma preferida, que los leemos todos. Si te gustó Playbook, por favor califícanos. Es lo mejor que podés hacer para apoyar este contenido. También nos encantaría que compartas Playbook con otro u otra colega marketer. Esta es nuestra 5ª temporada. Si es tu primera vez por acá, para seguir escuchándonos, suscríbete en Spotify o en Apple Podcast.
Y búscanos en YouTube también, así vas a estar al tanto de los próximos episodios y vas a poder escuchar los más de 80 episodios anteriores. Playbook es un podcast de marketing para marketers presentado por Proteína Marketing, la consultora de estrategia especialista en marketing, marca y procesos comerciales. Fue creado por Sebas Pashman y Anita Figueiredo y es producido por Steffi Brugia, consultora y miembro del equipo de Proteína, y por Fiketen. Y una última cosa. Podés buscar la transcripción de este episodio en proteina.marketing/playbook. Gracias por sumarte y hasta dentro de poco.